características de cada sujeto. Esta parte del sujeto asintomático, hoy la vemos con demasiada sorpresa todos. Estamos llenos de evidencia en relación a todo lo que puede pasar con una persona que aparentemente es sana. Saben, cuando estamos en la unidad coronaria y atendemos gente que ha sobrevivido a un infarto cerebral o un infarto coronario, no es raro que la gente se refiera a su historia previa como momentos pues realmente libres de síntomas. Es decir, la gente nos dice: doctor, el día que a mí me dio la embolia, el día que a mí me dio el infarto, ese día yo me desperté en mi casa perfectamente bien, me bañé, me vestí, fui al centro médico a un simposio de síndrome metabólico y de regreso a casa sentí un dolor en el pecho muy fuerte y hoy me entero que es un infarto. Suponiendo que de repente podríamos mirar esto, una zona de riesgo es una bifurcación con flujo turbulento en un sujeto con un factor de riesgo, quizá hipertensión o tabaco. Esto desnuda parte de la pared de la arteria, le reduce la cantidad de óxido nítrico y desde ahí lo vuelve un sitio vulnerable al daño por aterosclerosis. Luego viene un proceso en el cual se activa el sistema inmune. Los elementos de como los monocitos, penetran al espacio subendotelial, cruzan el endotelio y va a aparecer un elemento fundamental en el proceso de la aterosclerosis, que son los lípidos. Vemos partículas de colesterol LDL. Este también penetra al espacio subendotelial y aquí va a dar origen a la célula precursora de la aterosclerosis, el inicialmente monocito, que ahora es un macrófago, en presencia del colesterol LDL, lo detecta y lo fagocita y da nacimiento a esta célula tan especial, la famosa célula espumosa. Vemos receptores específicos que tienen para dar origen a esta célula. Como este proceso normalmente es crónico, no para, las células poco a poco se van acumulando, se forma una estría. Vamos a ver cómo en esta parte el crecimiento de la placa ocurre, pero no hacia la luz, sino en contra de la luz. Un fenómeno conocido como remodelamiento positivo muy interesante. La propia inflamación estimula la formación de un capuchón fibroso por células de la muscular. Y estamos listos para un evento coronario. Pero es interesante cómo un sujeto así, incluso bajo la visión de un angio, podría pasar como normal. Vean ustedes cómo, aún bajo este estudio, no detectaríamos una lesión obstructiva. Requeriríamos evaluación quizá a través de un ultrasonido intracoronario, que hoy detectaría estas placas en sujetos en riesgo. Equivalentes de estas placas, como engrosamiento del grosor en la íntima media de la carótida, son situaciones que ya tomamos en cuenta como daño por aterosclerosis con el mismo proceso. Vamos a seguir viendo qué pasa. El proceso inflamatorio es muy intenso, incluso hay muerte celular en el núcleo de la placa. Hay un proceso dependiente de muchas sustancias químicas, factores de necrosis tumoral, metamieloproteinasas se liberan en la placa y tienen un efecto sobre el capuchón fibroso, de manera que lo debilitan, lo adelgazan. Este desafortunadamente se va a erosionar, se rompe, y cuando esto ocurre, el centro de la placa, el core lipídico, puede salir finalmente hacia el torrente sanguíneo. Y estamos en presencia del fenómeno que hoy es más responsable de las muertes en el adulto, la aterotrombosis. Se dice en realidad que los individuos hoy en esta época vivimos con aterosclerosis, pero vamos a morir por trombosis. Pues esta es parte del panorama del proceso ateroscleroso. Cuando reconocemos la presencia de la enfermedad, hay muchos equivalentes, a nivel cerebral, a nivel periférico, a nivel coronario. Esta gráfica es interesantísima, se refiere a el aviso de la enfermedad coronaria en varones y en mujeres libres de síntomas, es decir, es gente que no ha tenido
manifestación de la enfermedad. Uy, qué lástima, perdón. Si alguien me puede apoyar aquí. Y la gráfica nos mostraba pues una altísima prevalencia, más de 50% de varones. Creo que se reinició. A ver si la puedes prender. Y más de 40% de mujeres que bajo la sombra de la aterosclerosis pueden llegar a debutar con muerte súbita o con eventos coronarios muy graves como infarto frente a esta enfermedad. Y entendemos que básicamente tiene que ver con la presencia de estas placas en sujetos asintomáticos que no dañan la luz, que no representan un problema obstructivo. Al considerar esta serie de eventos con la parte lipídica, lo que podríamos rescatar en el sentido del hacia dónde dirigir parte de la terapia es algo que es muy simple imaginar. Piensen ustedes que en esa placa de grasa ya formada tuviéramos la oportunidad de sacar colesterol desde la placa y regresarlo nuevamente para que sea eliminado. Imagínense ustedes que esto sea factible. Teóricamente lo es. Y teóricamente depende de un proceso conocido como transporte reverso de colesterol. Y esto está inicialmente factible por la presencia del colesterol HDL, este famoso colesterol bueno. Es por eso que hay gran inquietud en el sentido de conocer bien esta parte. ¿Cómo es posible que podamos tener una herramienta de esta naturaleza que nos podría rescatar de este tipo de circunstancias? Lamentablemente, la enfermedad por colesterol HDL bajo es un problema muy común, muy general, y todavía peor, es un problema muy difícil de tratar. Casi todos los clínicos nos sentimos como atados de manos cuando nos referimos al problema del HDL bajo, porque los recursos que en este momento tenemos son muy pobres para poder elevar el colesterol HDL. ¿Sí? Hoy, lamentablemente, en el arsenal terapéutico, el uso de estatinas, fibratos, incluso niacina, que es el componente más importante, nos ha dejado muy insatisfechos con los resultados. En principio, porque el beneficio de las propias estatinas y los fibratos es muy moderado, y la niacina, que debería de ser la mejor opción, es una opción muy mal tolerada, de forma que resulta muy difícil mantener en tratamiento crónico a una persona con niacina. Y el manejo no farmacológico requiere importantes cambios en el estilo de la vida de las personas, porque una de las medidas más eficaces, más útiles para aumentar el colesterol HDL requiere que las personas bajen de peso, dejen de fumar, moderen su consumo de alcohol y hagan ejercicio. Y aunque en la teoría parece una situación pues, aconsejable, fácil de recomendar, llevarlo a la práctica resulta un hecho mucho más complicado. Pues la historia del HDL básicamente está en ese sentido. La primera parte que vimos y que tiene relación con el riesgo cardiovascular, el sujeto asintomático con riesgo, recordar que la ausencia de síntomas no indica ausencia de enfermedad, es sobre todo para que reflexionemos en la necesidad de detectar este tipo de personas. Que usemos calculadoras de riesgo, que son cosas muy simples, toma no más de 5 minutos, basta contar con un reporte de lípidos que incluya colesterol total y HDL, medir la presión arterial, tener consignada una información básica sobre si fuma, si es diabético, y eso nos permite hoy ya predecir el riesgo de este sujeto para desarrollar un padecimiento grave cardiovascular. Lo segundo es que en el armamento que hoy tenemos para tratar estos sujetos, el uso de las estatinas ha ayudado a remediar mucho de la enfermedad lipídica, pero este famoso riesgo que aún persiste, conocido como el riesgo residual, que depende
en parte de la parte lipídica, no absolutamente, porque también aquí entrarían aspectos como el tabaco, el síndrome metabólico, la diabetes. Podría mejorar si en el aspecto de lípidos nosotros tuviéramos más eficacia para reducir la gravedad de estas placas ricas en colesterol, gracias a un tratamiento como el que podría ser en teoría los altos niveles de colesterol HDL, gracias al famoso transporte reverso del colesterol. Hay desde hace muchos años, décadas incluso, evidencia consistente de que los niveles altos de colesterol HDL son, en un sentido directo, un factor de beneficio en contra de esta enfermedad. Lograrlo sigue siendo un desafío para todos nosotros. Lamentablemente, el armamento que tenemos, el menú terapéutico, no se tolera muy bien. El que consiste en las estatinas y en los fibratos tiene solo un beneficio moderado. Pero se intenta que con la combinación de todo esto pues podamos combatir, abatir un poco la gravedad de este padecimiento tan severo que es la aterosclerosis. No sé si se pudo, ya no, la está cargando. Nos quedan como 5 minutitos. Mil disculpas, pero en resumen es esencialmente esta situación del colesterol HDL. Hoy yo, particularmente como cardiólogo, siento que son blanco particular de esta dislipidemia, primero los sujetos con muy alto riesgo. Creo que en el ejercicio del paciente, del manejo del paciente cardiovascular, manejar al detalle HDL e incluso triglicéridos se me hace principalmente razonable para el sujeto de muy alto riesgo. El sujeto con aterosclerosis que ya fue dañado, estos que sobreviven a infarto, que han tenido enfermedad vascular cerebral, pacientes que tienen enfermedad periférica, ellos me parece sensato tratarlos general y además buscar el detalle de que HDL sea un factor bien controlado. Recuerden que como este es el famoso colesterol bueno, lo más alto mejor. Y si lo más alto significa llegar arriba de 60, pues arriba de 60 estaría perfecto. Tenemos unos minutitos. ¿Quieren que aprovechemos para alguna pregunta que esté surgiendo en este momento? ¿Alguien desea preguntar algo?